Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 331 del Derecho y al Revés con una tremenda envidia. Eso es lo que voy a decir para empezar. Y la envidia es con respecto a nuestra querida amiga Mercedes, porque hace como 10 minutos que tiene la suerte de estar charlando mano a mano con Abraya Rottenberg mientras nosotros podíamos ver las imágenes y no participar de la charla en el Zoom. Así que bueno, es un programa muy especial porque como siempre nos va a faltar el tiempo, pero esta vez nos faltó el tiempo para todo nuestro trabajo previo que hacemos respecto de los invitados. Claro, el que quiera hacer un trabajo más o menos serio sobre Abraya Rottenberg tiene que invertir un par de años por lo menos para poder entrevistarlo. Pero bueno, antes de saludar a nuestro queridísimo invitado, ahora el resto del programa, Mercedes, te callás, hablas poquito. Callo la boca. Cito la boca. Y yo juro que voy a hablar poco, preguntar menos, porque quiero escucharte, Abraya, porque siempre me ha conmovido tu actitud, tu fortaleza y todo lo tuyo. Y bueno, como sé que Alejandro ha estado conversando días previos contigo y tienen una cantidad de cositas en común, conversen entre ustedes y nosotras escuchamos. No, yo lo quiero presentar a Abraya en primer lugar, pero por supuesto, como siempre... Por favor, me parece que están exagerando tanto, que me van a dar pie para el desencanto de todos los que nos escuchan. En primer lugar, estamos totalmente seguros de que no, y en segundo lugar, estamos vendiendo. Abraya, dejanos vender tranquilos. Ya que vamos a hacer chistes. Cuando vean la mercadería van a tener problemas. Quería mencionar simplemente que tenemos como siempre a Leo Justi operando, a Fede Politi produciendo. Abraya Rottenberg, de él estábamos hablando, economista, contador público, empresario, escritor, periodista, cofundador de Primera Plana, fundador del periódico Nuevación, de La Opinión, en fin, la carrera literaria que ahora le voy a preguntar a qué edad comenzó, un dato interesante. Incluye La última carta de Moscú, La opinión amordazada, Raíces y recuerdos, Chistes judíos que me contó mi padre, La amenaza, El moscovita desesperado, publicado en 2023. Abraya no se va a ofender con lo que digo, porque todo lo contrario, y además es público y notorio que tiene 97 años. Y ella... Más. Bueno, todavía... 27 años, 8 meses, 14 horas, 22 segundos. Tengo un nieto de 10 años, Abraya, pero hace ese tipo de cálculos y nos deja a todos asombrados, callados, y le decimos, ¿cómo hiciste para hacer ese cálculo tan rápido? No sé. Yo sí sé. Todos los días cuento cuántas horas más tengo. Ya no miro los calendarios, miro el reloj. Qué bueno, pero lo impresionante es que mirás el reloj, pero todo el tiempo estás mirando para adelante, ¿no? Eso es algo que leyendo sobre vos uno lo encuentra rápidamente. Por eso te quería hacer esta preguntita. Si no mira para adelante, puede caminar y tropezar y caerse. Está bien, mirá para adelante. Pero lo que yo quiero decir que ese mirar para adelante en Abraya, es, de acuerdo a cosas que hemos leído últimamente, sus miradas para adelante tienen por lo menos una visión de 15 años de perspectiva, o más, claro. 15 años de perspectiva o más, ¿no? Maravilloso. Yo quería preguntarte, ¿es cierto que empezaste a publicar literatura, porque seguro que escribiste toda la vida, pero a publicar literatura a los 75? Bueno, les voy a contar. Dale. Una novedad les voy a dar. Cuando yo, bueno, no es para autobiografía, pero es necesario que les cuente esto. Cuando yo llegué a la Argentina casi a los 8 años,
y tenía 2 idiomas, hablaba, el ruso y el ucraniano, porque nací en Ucrania, pero viví algunos años en Moscú. Estos eran mis 2 idiomas maternos. Al llegar a Argentina me encontré que no eran muy útiles y tuve que aprender el castellano, pero luego descubrí que era judío, que es un episodio muy doloroso por la forma, no por el descubrimiento. El descubrimiento me enriqueció humanamente y culturalmente, pero la forma fue una violencia del barrio, me gritaban asesino de Cristo, yo no entendía nada. Pero cuento todo eso porque aprendí 2 idiomas que son maternos, que es el castellano y el yiddish. El hebreo, bueno, después las otras cositas que uno más o menos aprendió en la vida, que habla mal inglés, francés, etc. No importa. En el año, cuando yo tenía 22 o 23 años, el director del diario judío en yiddish que se publicaba en Argentina, se llamaba Die Jiddische Zeitung, hizo un concurso, murió, y se hizo en Nueva York, en el lugar donde en uno de los diarios tiene más de 100 años, Forbes, un concurso literario. Me presenté y gané el primer premio en yiddish. Todo el mundo veía en mí a un Bashevis Singer. Nunca más escribí en yiddish. Pero mi primera obra de verdad fue en yiddish. Qué bárbaro. ¿Podés resumir el argumento de qué trataba? No es un argumento, era un análisis. Yo había vivido en Israel 1 año y algo, había estudiado ahí en la universidad y había vivido el Israel del año 50 y 51, que era un Israel lleno de sueños, de solidaridad extraordinaria, de inmigrantes que venían de supervivientes de la guerra y que no hablaban una palabra, no contaban de lo que les había sucedido. Pues, había vuelto de allí y había vivido, fue un descubrimiento para mí, porque en Israel descubrí lo que era vivir en libertad y ser solidario. Entonces, de lo que escribí fue una especie de estudio sociológico comparando a los jóvenes judíos argentinos con los jóvenes que yo conocí y sigo siendo amigo de una pareja todavía en Israel. Qué bueno. Bueno, parece que estaba bien escrito. Pues después, repetinos, por favor, qué edad tenías. Tenía a ver, déjame que lo diga, unos 24 años. Ahí, Abraya, estabas en el Sommer y... Sí. Ya había superado. Claro, ya eras más grande. ¿Por qué no comentás un poco, un mínimo para la audiencia de cuál fue esa trayectoria tuya en la juventud argentina? Bueno, en realidad fue obra del azar. Cuando llegué a la Argentina era un chico que venía de un país que soñaba que estaba construyendo el hombre nuevo. País que había salido y todavía continuaba en un estado de guerra, pero había muerto el gran idealista que fue el fundador en realidad de la Unión Soviética, que era Lenin, y lo sucedió Stalin. Y de ahí yo saqué una conclusión mucho más adelante, pero que le voy a repetir a ustedes. Los idealistas construyen estados, los burócratas lo disfrutan. Stalin era un burócrata y transformó un ideal en una oficina
administrativa. Los disfrutan y a veces los destruyen a Brian, ¿no? No solo los disfrutan, sino que a veces los destruyen. Sí. Bueno, pues yo venía de ese país, de la Unión Soviética. No había conocido nunca a mi padre, porque él se escapó de la Unión Soviética porque era un parásito, no era no era obrero, no era campesino, no era nada. Era un hombre que no tenía oficio ni formación. Entonces tuvo que ir, no tenía lugar ahí. Así que recién lo conocí a los 8 años en la Argentina. Y para mí aquí hubo 2 descubrimientos que no me di cuenta en ese momento, a los 8 años, pero luego lo repensé mucho, y fue un enriquecimiento enorme. Primero, la Argentina fue un descubrimiento. No tenía nada que ver con el comunismo en Rusia, que era un comunismo triste. Pues yo vivía en Moscú, viví frente al Kremlin, frente a la Plaza Roja, en una casa colectiva, donde vivían madres con hijos, no parejas, y en ese sitio, bueno, para mí fue un descubrimiento, venir de un pequeño pueblito, que primero vivíamos ahí, donde nací, se llama Teofípol, en la Ucrania, hacia el oeste, es decir, cerca de la frontera polaca, a vivir luego 1 año en un sitio horrible, pero que era el gran invento de Stalin, una ciudad modelo que se llamaba Magnitogorsk, donde de la Unión Soviética, que era un comunismo contra natura, porque no tenía un proletariado. La industria representaba un 15% de la producción. Era un país agrícola. Claro, y que iba contra todas las leyes marxistas. La revolución comunista tenía que venir de Alemania, de Francia, o los países industriales, o Inglaterra, ¿no? Que estaba muy desarrollada. Pero contra natura apareció en la Unión Soviética. Entonces Stalin quería hacer en 20 años, 4 planes quinquenales, lo que la revolución industrial produjo hasta ese momento en 200 años. Entonces, esta era una ciudad industrial, las chimeneas. Hoy, si ustedes miran en Google, posiblemente sea la ciudad más contaminada del mundo. Sí. Porque, pues, ahí me creé. No sé por qué hablo de esto, podríamos hablar de eso, pero así va a salir. No, para llegar al Sommer, ¿no? Para llegar al Sommer. Claro. Yo ya sabía el Sommer fue un azar. Era un chico muy raro, muy solitario. Venía de un mundo muy distinto, de otras reglas. Se hablaba de solidaridad, del hombre nuevo, y vivíamos en la Paternal con inmigrantes italianos que estaban divididos, unos eran fascistas y otros anti, los mismos españoles, unos eran republicanos, los otros, bueno, realistas, y judíos. Y los italianos se peleaban entre ellos por razones políticas, pero todos coincidían en detestar a los judíos. Sí. Lo primero que tuve, mi primera experiencia, fue muy dura, porque no entendía una palabra de castellano y me estaban gritando asesino de Cristo. ¿Qué es esto? Hasta que, bueno,
vivíamos con primos, 2 primas y tíos que hablaban castellano, y me explicaron de que que yo no era un ciudadano soviético, que tenía además de ruso, ucraniano, nosotros éramos judíos, veníamos. Y así, y enseguida me fui a estudiar a un colegio judío. Y aprendí rápidamente castellano e yiddish. Y cuando tenía unos 9 años, un primo mío, que estaba en el Asombra Zair, me dijo, ¿por qué no venís ahí? Te vas a divertir. Y es cierto, entré, pero de la misma forma me podían haber llevado a un lugar fascista, me hubiese divertido ahí. No, pero el azar juega mucho. Sin duda. Sí. Yo quiero saltar algunos años, no muchos, porque supongo que eras muy joven cuando te encontraste con quien fue tu maravillosa compañera durante tantos años, Dina Roth, que además cuando escribiste el libro Cuentos Judíos que me contó mi padre, le dedicás a ella diciendo a Dina, mi compañera de risas. Contanos un poco de Dina, de esas risas y de esa parte tan fantástica de tu vida compartida con esa mujer maravillosa. Les voy a contar, esto parece de verdad, el azar y la ciencia ficción, pero les voy a contar cómo conocí a Dina. Cuando yo volví, vamos a ser chismosos, es un diario, estamos a esta hora de la tarde, se hacen chismes en la radio. Sí. Cuando yo volví de Israel, en esa época, muy poca gente viajaba a Israel. Cuando alguien viajaba a Israel, se le hacía un banquete. Entonces, como yo había estado ahí largo tiempo, yo estudiaba en la Universidad de Jerusalén, además de otras cosas. Entonces, era un bicho raro, y la gente de la Hebraica me pidió que contara cómo iba a ser esto. Bueno, acepté. Ellos hacían revistas orales, y en la Hebraica tenía una vida, yo no sé, social, cultural, muy, muy intensa. Eso ha muerto, o es otra forma en la que se practica ahora. Bueno, fui, hablé, conté, con mucho humor, y cuando salgo, se me acerca una muchacha y me dice, bueno, lo felicito, etc. Ahí a esa edad, 20 y tantos años, no nos tuteábamos, ahora nos tratamos de usted, sí. Y bueno, si yo conocía una familia Paz en Jerusalén, le digo, no solamente que la conozco, la primera noche que pasé en Jerusalén la pasé en la casa de ellos. Bueno, eso es otra historia. Tuve que hospedarme ahí, pues no tenía dónde ir. Donde yo tenía que ir se habían olvidado de que iba a venir. Pequeño olvido, ¿no? Entonces, claro, me bajé, entonces mucha gente me rodeó y no me permitió hablar mucho con esta chica, pero nos dimos la mano formalmente. Esa noche, miren lo que les voy a contar. Teníamos una reunión en la casa de Jacobo Timerman, donde venían, ahí nos reuníamos, intelectuales, pseudointelectuales, políticos, etc. Y llegué y me dice, bueno, ¿qué tal te fue? Todo era tomarse en broma a lo que hacíamos, lo que no era nada trascendente, ir a hablar, etc. Yo dije, bueno, eso estuvo bien, pero hoy conocí a la mujer con la cual me voy a casar.
Wow. Y mira, y todavía que fue así, Abraya, todavía no la habías escuchado cantar. No, ni sabía quién era. Bueno, cuando empezó a cantarte, ya ahí te mató. No, fue muy distinta la cosa, fue muy distinta. Le pregunté a la persona que me invitó, no sé si ustedes se acuerdan, Jacobo Kovadlov, el tío de Santiago, sí, que era un personaje ahí en la hebraica, y que fue el que me llamó. Le pregunté, ¿quién es esta chica? Y el desgraciado me dijo, es mi novia. ¡Oh! Qué maldito. Bueno, pero no importa, igual, yo me la pasaba en la biblioteca de la hebraica mucho tiempo, y pero nunca la encontré, hasta que una parienta mía dio un concierto, entro y estaba lleno, y ahí estaba sentada un señor, una señora, Dina al lado, el azar, mi papá y mi mamá pegados. Qué bárbaro. Ya estaban como para ir al templo a casarse. Y pues yo no tenía lugar ahí. Entonces, ¿qué hago? Le digo. Y de pronto Dina se da vuelta y me ve. Y yo le hago un gesto. Le digo, ¿querés salir? Se levantó, salió. Pues yo le digo, te propongo que caminemos. Pero qué atrevido, ¿no? Para esa época. Tenía 24 años, 23 años, como así. Era un señor que había pasado por muchas cosas. Entonces, empezamos a caminar, llegamos al puerto. Bueno. Y charlamos hasta las 6 de la mañana. Qué hermoso. Mis padres se van a aterrar que no estoy de vuelta. Y desde ese día nunca dejamos de vernos. Hermoso. Es maravilloso. Una historia de amor. Para la gente que a lo mejor es muy joven, tenemos muchos jóvenes también que nos escuchan, debemos decir, Dina Roth, increíble, impresionante cantante. Yo me sé de memoria una cantidad de cosas que Dina cantaba. Abraya, como el tiempo se nos va tan rápido de las manos que no podemos hacerte ni la 10ª parte de las preguntas que queremos. Que querías hacer. No, te quiero hacer escuchar un audio muy breve porque le comenté a un amigo que vos venías y bueno, y me dijo esto en un audio y quise pasarlo al aire. Abraya es un tipo notable y tengo algunas historias muy conmovedoras con Abraya. La más importante, es decir, la que recuerdo como más importante es cuando yo trabajaba en La Opinión, papá tuvo una repentina parálisis facial. Me llamaron al diario y por supuesto yo me cagué en las patas. Y entonces estaba en estado casi de shock y él baja y se cruza conmigo y me pregunta qué me pasa. Y yo, muy conmocionado, le cuento lo que pasa. Y entonces Abraya me dijo, tomate el tiempo que te haga falta. Si necesitas dinero, me avisas y yo te lo mando. Ni siquiera hace falta que lo vengas a buscar, te mando un cadete con el dinero. Cuando tu papá esté bien, volvés. Papá se mejoró en 2 días, razón por la cual al tercero yo volví al diario y lo primero que hice fue verlo a Abraya y contarle. De ahí en adelante tuvimos una relación de privilegio. Ese es Abraya Chirolita Rothenberg. Ay. Sospecho quién es ese señor. Sí, yo creo que sí, alguien que por supuesto trabajó bajo tus órdenes. Sí, el mensaje es de Alejandro Horowitz, hoy un conocido escritor y ensayista argentino que en aquel momento trabajaba bajo la dirección de Abraya en La Opinión, ¿no? Pero creo que lo pinta, es un relato que pinta el personaje. Bajo la dirección de nadie, era el tipo más independiente. Bueno, pero contanos qué es eso. Contanos qué es eso de Chirolita.
Eso no lo sé. No sé por qué me dice así. Era como... Chirolita era un muñeco, ¿no? O algo así. No, pero algo que ver con un ventrílocuo. Es algo que ver por ahí. No sé. Sí, pues no sé. Vos te cambio el tema. Vos dijiste, la vida es la pasión por algo, no perder nunca el interés por las cosas. Por un lado, y por el otro, en una charla vinculada con el tema de educación, muy interesante realmente, en el ciclo Aprendemos Juntos 2030, sin educación no hay futuro. Vos ahí tiraste algunos conceptos que me parecen buenísimos. Por ejemplo, tu mirada sobre la velocidad con la que hoy nos llega el conocimiento y en paralelo la necesidad de educar para la vida colectiva, que parecen como dos cosas casi contrapuestas. ¿Por qué no le explicas un poquito a la audiencia cuál fue la idea? Bueno, yo siento, hubo dos episodios, uno circunstancial y el otro que recién comienza a desarrollarse y lo va a hacer con una enorme velocidad, que va condicionando la vida de la gente, haciéndole cada vez más individualista. Yo siento que la pandemia nos alejó. Antes de la pandemia nos reuníamos, había una vida social mucho más intensa, tal vez la hay entre la gente joven, aunque yo veo mucho individualismo, mucha soledad y además políticamente la decadencia total de las ideas socialistas y el asentamiento de una derecha que no es solamente económica, sino que es en gran parte mucha soledad, mucho individualismo. Yo creo, no sé cuánto va a tardar esto, bueno, tengo tiempo, la Biblia dice, la edad del hombre será de 120 años, es una orden, y aunque yo soy ateo, esto lo pienso aceptar. Genial. Lo que puedo decir es que miro con angustia y con terror el avance de la tecnología que conducirá seguramente a la sustitución de muchos de los placeres que hoy tenemos y al mismo tiempo nos va a desvincular, porque pienso con una de las fantasías más locas de que a lo mejor va a ser mucho más agradable tener un robot con el cual conversar que puede llegar a un nivel de conocimientos e inteligencia que ninguno de mis amigos puede tener, que con otro ser humano. Mira, justamente la semana pasada comentábamos un artículo de Luca que menciona, o su título es Una mirada borgiana, y se refiere justamente a la inteligencia artificial y hace un símil con el cuento de Borges, Funes el Memorioso, y lo que dice justamente es que la inteligencia artificial puede saber absolutamente todo, como Funes, el Memorioso, pero no puede pensar. Ese robot que vos imaginás que va a estar conversando con nosotros dentro de un tiempo, yo te pregunto, ¿te parece que pensará? Sí, ya hay experiencia de que puede combinar ideas, reflexiones. Más aún, le podés dictar un texto y le decís, me gustaría que me lo escribas como Borges, y él te lo hace. Es cierto. Entonces, ojo, nos vienen, qué suerte que tienen los que lo van a ver, ¿no? Porque debe ser un mundo sorprendente, aunque me gustaría no participar en él. La verdad es que no. Me gustan los seres humanos como son, y aunque no sean tan inteligentes como un avatar, creo que así se los llama. Coincidimos. Mercedes, como siempre, estamos pasados de tiempo, y cuando estamos pasados de tiempo, Mercedes tiene la última pregunta. No entendemos por qué, no está escrito en ningún lado, pero un poco es así.
Sí, bueno, pero en realidad en el libro que le comentaba a Braya al inicio, Historia Confidencial, que recomiendo a la audiencia, si lo leyeron, que lo relean. Está agotado. Ah, bueno, hay que pedir que, porque realmente es ¿cómo puedo decir? Un camino por la historia argentina reciente, impresionante por su profundidad y su lucidez. Pero allí, en la página 265 de mi edición, dice: convivir en libertad constituye un esfuerzo personal. La necesidad propia y el respeto por el prójimo fluctúan en fronteras imprecisas. Y allí haces un análisis sobre el orden y la libertad y cómo se da ese equilibrio. ¿Te acordás de en qué medida ahora, en este momento, vos reflexionaste sobre eso? ¿O cuál es tu reflexión en este momento sobre este diálogo entre la libertad y el orden y lo comunitario? Bueno, no me acuerdo de eso, pero tengo las ideas muy claras sobre esto. No puede haber libertad sin orden. Es imposible, porque el orden sin libertad es dictadura. Libertad sin orden es caos. Tiene que haber una relación entre la libertad y el orden. Tal cual. Y vos siempre insistís en la necesidad, en la obligación de tener esperanza. Eso es maravilloso. Y recordábamos con Alejandro hace unos días que en la época de la dictadura fue prohibida la samba de mi esperanza, justamente porque llevaba la palabra esperanza. Y Cafrune, un gran cantante rebelde, cada vez que podía, en plena dictadura, cantaba samba de mi esperanza. Y vos hablás de la esperanza con una fuerza que nos invita a todos a seguir, aún en medio del caos o de situaciones difíciles, a vivir esperanzados. Sí, creo en eso. Abraya, te agradecemos enormemente tu participación en el programa. La verdad es que queremos continuar con esta charla, si te parece bien, en algunas semanas volvemos a contactar. Mañana. Y bueno, y decirle con qué lo despedimos. Y justamente te vamos a despedir, vamos a la pausa con esa versión de Cafrune a la que se refería Marta, ¿no? Vos realmente sos eso. Vamos con Samba de mi esperanza. Pues yo les agradezco mucho la invitación. Fue un poco caótico, hablamos de todo, pero bueno. Valió la pena. Nos quedamos con ganas de hablar hasta que nos cuentes uno de los chistes que no te contaba tu papá, pero que sí creaste vos para el libro, y tantas otras cosas, pero la seguimos encantado. Gracias, Abraya. Un gusto de verlos de Marta, hace tantos años que no nos vemos. Es verdad. Sí. Bueno, y Alejandro, te conocí ahora y estoy muy encantado. Y Mercedes, en hebreo se dice Aharón Javi. El último es el más querido de todos. Gracias, Abraya. Un abrazo grande. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Bueno, estamos de vuelta. Realmente fue un enorme placer la charla con Abraya. Marta, vos ibas a mencionar una frase suya y al final la charla no dio espacio, como siempre. Dijo: cometí un pecado menor, fui feliz y no me daba cuenta. Sí, a diferencia de Borges, ¿no? Claro. Dijo: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Tal cual. Abraya maravillosamente dice que
fue feliz y no se dio cuenta. Un pecado menor. Hermoso, hermoso. Tenemos la columna de Marcelo de Jesús desde Washington sobre un tema, bueno, dejemos que lo diga él, muy, muy interesante. Lo escuchamos. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Nos hemos visto sorprendidos por la noticia de que el New York Times demandó a Microsoft y a su programa de inteligencia artificial ChatGPT por usar el contenido del diario para ese programa. Si nos estábamos sorprendiendo por la sorpresiva aparición y desarrollo de los programas de inteligencia artificial, esta demanda va al corazón del problema: el uso de los datos, el uso de la información, el uso de las ideas. Y en este caso se trata de dos jugadores mayores en el mercado de estas ideas, lo que da gran relevancia a la disputa. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Su inspiración, sus orígenes, se remontan a los cuentos de ciencia ficción como Ray Bradbury y Arthur Clarke, con su 2001 Odisea Espacial. En esa obra, una computadora con inteligencia artificial súper desarrollada se independiza de sus programadores, y ahí comienza la trama. Y este es el desafío que atemoriza actualmente a nuestra generación. ¿Podrán pensar por sí mismas las computadoras, tomar decisiones y ejecutarlas? Para llegar a esta situación, estamos actualmente en la etapa anterior: alimentar de datos a esos programas. Y en esa alimentación surge el conflicto con el New York Times. En realidad este juicio no es el primero, pero es el más publicitado. Agencias de fotos, autores de libros y de otros contenidos ya habían demandado a Microsoft en los meses anteriores. El dilema es el uso de la información. Como sabemos, uno puede tomar datos de terceros haciendo citas para un artículo o para una revisión de un libro. También hay una cuestión más sutil: es la incorporación de las ideas en la cultura, de manera que esas ideas se confunden, se amalgaman con lo que todos conocemos. Pero en este juicio hay dos hechos que ayudan a comprender lo que está pasando. El primero es que el Times señala que hay citas casi textuales de sus contenidos. Y el segundo, muy relevante a criterio de esta columna, es que en los meses anteriores hubo negociaciones con el Times para determinar el costo y condiciones de uso de sus contenidos. Eso podría ser una admisión de que el programa usa o podría estar usando al Times y que por ese uso hay o habría que pagar las cifras pertinentes de uso. Microsoft llegó a un acuerdo con otras organizaciones, como por ejemplo la Associated Press y otras organizaciones alemanas. También no está en juicio, pero sí sigue negociando con los propietarios del Wall Street Journal y de Fox News, que es un conglomerado de publicaciones enorme. Y otras entidades se mantienen al margen, como por ejemplo Bloomberg, ya que si bien tiene una vasta cantidad de notas y publicaciones, está desarrollando su propio programa de inteligencia artificial. Por su parte, el Washington Post, al momento, no ha hecho ningún juicio y tampoco está en negociaciones. El tema es que si el juicio del Times sigue adelante, lo mismo que los otros juicios, puede llevar varios años antes de que se resuelva, dejando en el aire la solución del problema y las cuantiosas cifras en juego. Y vinculado con esto, señalamos que el jueves de la semana pasada, Microsoft llegó a una evaluación de mercado de $3 billones, o 3 trillones, como se dice en Estados Unidos. Una cifra impresionante, pero no es la única, ya que, por ejemplo, Apple había llegado hace 2 meses a la barrera de los 3 billones. Y hay otras que también se acercan, como Facebook, Amazon y Google. Cualquiera de estas empresas es más grande que el Producto Bruto de Argentina. Y con estas noticias los dejo hasta la semana que viene. Gracias, Marcelo. Interesantísimo. Tenemos que volver sobre este tema que ya hemos abordado desde otros ángulos. A mí me resulta muy, muy sugestivo el uso que hacen, abuso, como se lo quiera llamar, de la información recopilada por otros, quienes manejan el tema de inteligencia artificial, que son compañías, como decía Marcelo, billonarias en dólares en términos nuestros, sí, ¿no? Sí, es decir, los yanquis dicen trillones, bueno, son billones de dólares que valen esas compañías y que hacen buena parte de su utilidad usando contenidos por los cuales no pagan, ¿no? Es otra faceta del asunto. Sí, en parte también hablábamos de esto con nuestro invitado de hoy, ¿no? Con Abraya Rottenberg. Pero yo quiero citar una nota de El País de hace unos días, refiriéndose a Antonio Garmoneda, que es un poeta de 92 años, que dice: en tiempos de confusión
acudir a los poetas en horas de incertidumbre, acostarse sobre buenos versos. Yo que entiendo poco y nada de todo esto de inteligencia artificial, etcétera, me aferro a estas frases de yo hoy me voy a acostar sobre buenos versos. Mercedes. Bueno, yo soy una fan absoluta de la inteligencia artificial y de hecho hace mucho estoy explorando el diseño de robots con una base humanística que propusieron los japoneses hace muchos años. O sea, hay todo un avance de diseños de futuros, de perspectiva, que vienen explorando. No sé si se acuerdan Terminator, ¿no? Donde los robots corrían las calles y disparaban a la gente, o Matrix. O sea, venimos en esta cultura de la inteligencia artificial y del diseño de futuros. Así que yo no le tengo temor. Creo que la humanidad se ha enfrentado permanentemente con sus propios descubrimientos, hallazgos, inventos, y hemos logrado hasta ahora sobrevivir, y creo, como planteó Abraya Rottenberg, y decimos permanentemente, y la pionera en eso es Marta, tenemos que apostar a la esperanza responsable. Algo así. A ver, ¿no? Yo concuerdo, pero también en paralelo digo, todas las iniciativas, todas las creaciones de la humanidad pueden tener su derecho y su revés. Los riesgos de la inteligencia artificial están marcados desde por Yuval Harari. Los más destacados científicos que conocen el tema desde adentro han alertado sobre esto. El surcoreano Ham también, y el problema de la acumulación de poder y de herramientas de semejante capacidad de incidencia. Por supuesto que la robótica es algo extraordinario. Nosotros hemos tenido en el programa algún científico, me acuerdo en particular Leonardo Cohen, nos habló tiempo atrás de estos chips que consiguen mover brazos para personas que no tienen tal cual. La posibilidad ya de moverlos. Bueno, la tecnología y la ciencia no tienen límite en ese sentido, pero la capacidad del poder de usar eso en perjuicio de otros o para beneficio propio también es muy grande, y hay que acotarla, ¿no? Sin duda, sin duda. Hablando de cosas mucho más terribles, hay un aniversario de esta semana pasada muy significativo. Se cumplieron 78 años de la liberación de Auschwitz, el campo de concentración, quizás el mayor símbolo del Holocausto y del horror del nazismo, ¿no? Yo no quiero vincular el tema con el conflicto de Medio Oriente, pero inevitablemente también las últimas etapas de este conflicto, sobre todo a partir de los siniestros ataques terroristas de Hamas y de las réplicas digamos de Israel avanzando sobre Gaza, han generado en cierta medida una ola de antisemitismo a nivel global muy significativa, que nos remite un poquito a los tiempos del Holocausto, ¿no? Sí, por supuesto, que siempre están presentes, ¿no? Y hay hechos como estos que, como vos decís, remiten a ese horror. Y es fácil olvidar, es fácil olvidar. Por eso es tan significativa respecto de eso, como respecto de la Argentina, en tantas otras cosas, cuando hablamos de memoria, ¿no? Ahora, en paralelo también, derecho y revés, esta semana hay una decisión de la Corte Penal Internacional, del Tribunal de la Haya, Naciones Unidas, que le pide a Israel que tome todas las medidas que hacen falta para evitar justamente la extensión de daños, de los llamados famosos daños colaterales. Todos los países en guerra hablan de daños colaterales. Los daños colaterales son las vidas de los otros, ¿no? Claro. Y concretamente el Tribunal de la Haya le advierte a Israel que tiene que tomar todas las medidas para que no se produzcan, como se están produciendo, más miles y miles de muertes de civiles, ¿no? Sí, y yo recuerdo acá a André Malraux, que escribió que una vida no vale nada, pero nada vale una vida. Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso cuando dejamos pasar el tiempo, pasa el tiempo y ese tiempo se va llevando de manera
horrible, vidas que pierden su futuro, Sí, pierden todos. todo. Yo quería decir porque imagino que leyeron el texto que envió Diana Wang, sí conectando las dos ideas, Alejandro, y sin temor a conectarlas, más bien enfatizando que hay una conexión. Y ella plantea que si no frenamos el avance destructivo y arrasador del terrorismo, la tierra nutricia del humanismo se volverá un desierto seco y estéril. Sí. Claro que si quedará algún judío, probablemente como ya sucedió en el milagro en Israel, volvería a inventar el riego por goteo para que vuelva a renacer la vida. Y realmente creo que la humanidad entera está deseando que esto suceda, y terminar con el terrorismo es de todos, no es un tema de los judíos o de Gaza. Vos sabés que yo ahí me voy a poner en el revés, ¿no? Yo creo que ojalá la humanidad quisiera eso. Yo creo que no es tan fácil. Yo creo que el terrorismo y en general la guerra, la violencia, las masacres son parte de la historia desde que los sapiens aniquilaron a los neandertales, ¿no? No, lamentablemente creo que hay que convivir con eso, y además me parece que, y en ese sentido Diana, a quien admiro profundamente, a mi entender en ese texto desliza un cierto riesgo, que es el de hablar del Holocausto y hablar del atentado terrorista. Yo no creo que sean cosas que se puedan asimilar. Tendríamos que invitarla nuevamente, ¿no? Estaría bueno, yo les quiero pedir disculpas a todos, pero me voy a retirar haciendo una recomendación. En este caso no es de un libro, sino de una obra teatral, la de Marilú Marini, que aclaro, todavía no he visto, la recomiendo y todavía no la he visto, pero gente que me merece mucha confianza dice que es maravillosa esa obra teatral, y ahora justamente a las 19, y yo voy para allá, va a estar ella, Marilú Marini, 84 años, conversando con el director de la obra, Alejandro Tantanian, un libro de una novela de María Negroni, que se llama El corazón del daño. Dicen que es comicidad y drama, es una pieza del absurdo y esencialmente trata de la relación madre e hija. ¿Y dónde se representa, Marta? En el Picadero, en el Teatro del Picadero, hasta los primeros días de febrero. Yo voy a intentar ir, no sé si hay entradas todavía, creo que sí, pero por lo menos ahora voy a escucharla al Malva, que allí va a estar, donde, conversarán ella y el director sobre la obra, pero además parece que va a actuar algunos fragmentos de dicha obra. Bueno, no sé, Mercedes, ¿vos qué pensás? ¿Le damos autorización para que se retire intempestivamente del programa? Con el compromiso de en el próximo programa contarnos cómo fue. Tal cual. Les cuento bueno, en el próximo. La despedimos a Marta. Gracias por el permiso. Y seguimos nosotros, Mercedes, ¿qué te parece? Yo te quería hacer Antes quería yo hacerte un comentario, porque para mí sí hay una conexión entre las dos cuestiones que no podemos obviar, Alejandro, y es que el antisemitismo floreció. Y no hay duda sobre eso. Entonces no podés conectar cuando una comunidad se encamina hacia poder expresar de manera, ¿cómo puedo decir? Desde los centros del conocimiento más importantes de Europa y Estados Unidos, poder ser antisemita y demostrarlo sin ningún costo en algunos casos, eso no se puede permitir desde el punto de vista humano, que estaba hablando Diana Wang. Entonces, tener conciencia de que no se puede aceptar el antisemitismo como una tendencia cultural, como está pasando. Como te podés imaginar, si bien no tengo la mala suerte o no tuve las circunstancias que contaba Braya Rottenberg en la charla de haber vivido el antisemitismo en carne propia,
a pesar de mi origen judío, por lo menos de mi origen mitad judío, me siento profundísimamente identificado con lo que vos planteás. Lo extiendo al concepto de discriminación de cualquier tipo, en primer lugar racial, y quizás antes que la racial diría hoy, en esta actualidad, en primer lugar, la mayor discriminación que se sufre hoy en la humanidad es la discriminación por sexo, ¿no? Es decir, yo creo que la mitad de la humanidad está discriminada en buena medida, me refiero a las mujeres, y creo que ese es un punto de partida muy importante. De manera que... La segunda es el racismo y la tercera el edadismo, para que los que nos escuchan lo tengan presente, porque por ejemplo, es así, esas son las estadísticas. Tal cual. Lo que me parece es que quienes tenemos en claro eso también tenemos que tener mucha responsabilidad. Y estamos hablando del Holocausto, estamos hablando de 6 millones de judíos asesinados en los campos de concentración, 20 millones asesinados por los nazis. Podríamos hablar de las decenas de millones asesinadas por el estalinismo, por ejemplo, también. Hay algunos episodios en la historia china muy espantosos, también de asesinatos masivos en algún momento. Y hay muchísimos países. El problema es cuánto nos interesa en función de la mayor o menor conexión que tenemos. Por ejemplo, en la guerra de Siria hay millones de muertos. Yo diría, si le preguntamos por la calle a la gente si lo sabe, y posiblemente no lo sepa. En Sudán hay una catástrofe humanitaria que lleva 20 años. Ni siquiera Naciones Unidas fue capaz de intervenir. Entonces, ataques terroristas hubo muchos en muchísimos lados. ¿Fue espantoso el de Hamas? Sí, de lo más horrible, además por la exhibición del horror, la exhibición de las violaciones. Una cosa absolutamente inhumana, si pudiéramos decir que es inhumana. Repudiable desde todo punto de vista, espantosa, no puede repetirse, todo eso es cierto. Como vos bien decís, despertó el antisemitismo. Ahora, meter en el mismo renglón eso y Auschwitz, a mí no me convence. Me parece peligroso para la memoria del horror del Holocausto. No, yo lo que digo es que uno no tiene que aclarar en todo caso, porque es muy comprensible, es otra escala, pero lo que no podemos evitar es recordar que ahí se termina, ahí es donde terminan estas cuestiones. Sí, es verdad. Es decir, entonces yo digo, por ser preciosistas y pulcros, ¿no? En no desvirtuar algo, que coincido con el análisis, pero uno no puede evitar el hablar de hacia dónde se dirige una humanidad que acepta y naturaliza el antisemitismo, y ahora Israel es el malo de la película. Y yo ahí es donde creo que tenemos que poner el foco también, porque hay una realidad que a ningún Estado se le pregunta por qué llegó a tener el territorio que tiene. Da para otra conversación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que hay que ponerlo en un contexto donde hay muchísimos otros horrores de similar gravedad a los cuales no se les da tanta trascendencia, ¿no? Me parece que el racismo es una cuestión que trasciende mucho, pero es cierto que en la historia, a lo largo de la historia, de muchos cientos y miles de años también de historia, el antisemitismo es una expresión como suprema de lo que es el racismo, ¿no? Porque es estigmatizar a un pueblo. Y a ver, de alguna manera, los que hablan de esto, muchos están negando el Holocausto, por ejemplo. Bueno, eso es una cosa que prácticamente es delirante, es una cosa absolutamente inaceptable, ¿no? Yo quería hacer un comentario más, pero bueno, ya no nos alcanza mucho el tiempo. Te leo algo muy rápido. Un país no funciona a todo o nada. Un país funciona dialogando, no funciona por capricho. Un país funciona en la sapiencia, en el diálogo, en el consenso. Y eso hace que los países sean grandes. Los países más grandes son los que tienen políticas a largo plazo, cambian los presidentes, pero la política estratégica internacional no cambia. Tampoco la política comercial. No da para el capricho. Uno cuando gobierna tiene que tener la sapiencia y la templanza necesaria de escuchar. ¿Te gustó? Me encantó. ¿De quién es? Es el gobernador de Córdoba, fíjate vos qué interesante.
Esto lo dijo Martín Yarlora en declaraciones. Hoy lo ratificó en el programa con Tenenbaum en Radio Con Voz a la mañana, pero esto lo había dicho ayer exactamente textual en otro medio. Me parece que está bueno ese llamado a la cordura, ¿no? En medio de un contexto tan difícil como el actual de la Argentina. No solo eso, sino que no sé si vos seguro y Marta también, pero no sé si en la audiencia, imagino que sí, han ido siguiendo las distintas intervenciones y exposiciones en el Congreso. Y yo realmente me quedé gratamente sorprendida por el poder de reflexión de muchos de nuestros representantes, independientemente del arco político que están representando. Me sentí como diciendo, bueno, vale la pena, esto vale la pena, y que la ciudadanía vea cómo se van analizando las leyes y cómo se van corrigiendo y cómo se fue escuchando a la sociedad civil, a los expertos. Nada, me sigue pareciendo, ¿no? Un ejercicio de ciudadanía fascinante. Ojalá, porque es un tema que vamos a retomar ya en el programa próximo. Yo veo desde el revés una gran improvisación, una gran dificultad para lograr consensos y riesgos serios. Pero bueno, lo seguiremos charlando la semana que viene. Estamos muy derecho y revés hoy, nos estamos yendo. Y como siempre nos vamos con nuestro querido Nano Serrat. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.